Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Noticias Sin Límite y es momento de dar la vuelta a la prensa nacional, la información más destacada de los periódicos que se editan allá en la Ciudad de México. Este miércoles es la de la detención de policías federales que secuestraban en Acapulco, además del acuerdo legislativo para modificaciones a la reforma fiscal. ¡Qué imagen! Cuando se publica que capturan a 13 federales por secuestro y homicidio y estos operaban allá en Acapulco. Se les relaciona con 7 asesinatos, 4 plagios. Cuando se publica también que se amparan padres de familia contra un gobernante, contra los maestros y además piden protección ante los acuerdos del magisterio con el gobierno de Oaxaca. ¡Qué lástima y qué gris se ve mi país! ¿Qué habrán vivido para hacerlo? ¿Cuánto se paga tanta publicidad por el Congreso, los partidos y el gobierno para convencernos de que todos luchan por el pueblo, por nosotros? Ya es mucho, ¿no cree usted? Vamos a ver lo que nos dicen los periódicos. El periódico Reforma aligera a la Cámara, a la clase media. La reforma fiscal que los diputados perfilan, dictaminarán, no incluirá el IVA a la colegiatura, tampoco a las rentas ni a intereses hipotecarios, lo que aligera el paquete hacendario. Capturan a federales plagiarios. Se detuvo a una banda de secuestradores que operaba en Acapulco, en la que participaban 13 miembros de la Policía Federal en activo. Los detenidos son también probables responsables de los delitos contra la salud, delincuencia organizada, homicidio y secuestro, entre otros delitos, dice el periódico Reforma. También da el Fondo Monetario Internacional a México un pobre diagnóstico. La expectativa de crecimiento económico en México va de mal en peor y ahora lo ajusta por enésima vez. Sus perspectivas para el país de este año queda en solamente 1.2%. A ver qué nos dice la semana próxima. En la columna Templo Mayor, mientras todo el mundo anda en la grilla de altura sobre los consejeros electorales, en los pasillos del IFE comienzan a gestarse una inquietud laboral con visos de revuelta institucional. Sí, los que les pagamos mucho para las elecciones. Se trata de la preocupación de los 10,000 empleados del instituto por la inminente desaparición de su fuente de trabajo con la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Y es que, ¿cómo no? Cuando no hay elecciones, se les paga igual. Si bien se da por hecho que el Instituto Nacional sustituirá al IFE, no queda del todo claro si los trabajadores pasarán de una institución a otra así como así, o si habrá nuevos procesos de contratación, y esto es los que los trae con los pelos de punta. A esto se suma la inquietud entre los empleados de los institutos electorales estatales sobre quién les pagará su liquidación cuando sean borrados del mapa presupuestal, y no es cualquier cosa, pues se calcula en algo así como 5,000 el número de personas que laboran a nivel nacional en estos institutos estatales. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal? El periódico Universal alerta el Fondo Monetario Internacional de debilidad en la economía. Implicado en fraude de Fobiste, asesora el Senado Manuel Pérez Cárdenas, ex titular del Fobiste, dependencia que otorgó casi 45,000 créditos irregulares entre el 2008 y 2009. Es ahora el nuevo coordinador de asesores de la Junta de Coordinación Política del Senado, propuesto y avalado por el Partido Acción Nacional. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto?, diría mi abuelita. Acuerdan el PRI y el PRD modificar iniciativa. La columna Bajo Reserva nos dice: incomodísimos andan los diputados negociadores de la reforma fiscal con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con Gerardo Gutiérrez Candiani, por su activismo contra el contenido de la propuesta del gobierno federal. Pero lo que más les molesta a los legisladores no es el rechazo al contenido del documento principalmente, sino aquello de
acabar con los regímenes de excepción, sino porque no guarda mucha discreción. Le dicen algo y, como la tía, a chismearle a todo mundo. Así las cosas en el Universal, y veamos la señal para poder encontrar el nuevo periódico, para ver el que sigue, para compartirlo con usted. Es el periódico El Milenio. En reuniones, dice el periódico El Milenio, preparan padres de familia y las entes una demanda contra CUE. En una etapa crucial para la confección de dictamen de la reforma fiscal que está siendo descafeinada, nos comentan, el periódico Milenio, se amparan padres contra la CENTE y contra CUE, dicen las organizaciones de padres de familia de Oaxaca, que pugnan porque se cumpla el ciclo escolar en la entidad, interpusieron amparos, esto ante jueces federales, como una estrategia legal para evadir el bloqueo a sus demandas y peticiones por parte de las autoridades estatales y de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la muy conocida como la CENTE. El Ejército, la Policía Federal, a resolver crisis en Tierra Caliente. Así lo dijo el vocero del Gabinete de Seguridad, Eduardo Sánchez, informó que se instruyó a la Policía Federal y al Ejército Mexicano a atender el cierre de las gasolineras en 5 municipios de Tierra Caliente, allá en Michoacán. Allá, en conferencia de prensa, dijo que el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, ha girado instrucciones precisas para lo que respecta a la Policía Federal para que se hagan cargo de este tema y lo atiendan de inmediato. También la misma instrucción la tienen los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y así las cosas en esta parte del periódico Milenio. Vamos a ver ahora el periódico. Después del periódico Milenio tenemos para usted el periódico La Jornada. En La Jornada dice: defenderemos el IVA a hipotecas, dice Beltrones en una columna. También para que haga más fácil la aplicación para la clase media, ahora muy defendida por todo mundo. En las columnas encontramos las peticiones de los padres de familia. Tras semanas de permanecer cerradas las escuelas por el plantón allá en el Distrito Federal, el gobierno de Oaxaca deberá de cumplir la minuta que firmaron el 19 de septiembre. Excelsior: detienen 13 federales plagiarios, así dice este periódico, y con él vamos a un espacio de contacto hoy. Regresamos para ver para usted y para nosotros las notas que nos tiene la redacción de Contacto hoy, como notas de último momento aquí en Durango. Siga con nosotros y conozca lo que pasa en esta nuestra entidad, Durango.